La última vez que Melissa Lee Brannan, de 5 años, fue vista por última vez fue el 3 de diciembre de 1989. Esa noche, ella y su madre, Tammy, asistieron a una fiesta navideña en Woodside Apartment Clubhouse, que estaba ubicado cerca del complejo de apartamentos en donde ambas vivían en el norte de Virginia. Tammy y su pequeña hija se habían mudado recientemente a dicha ciudad después de que esta última se divorciara de su ex marido, quien vivía en Texas. Rápidamente Tammy consiguió un empleo de lunes a viernes. Entre tanto, los fines de semana trabajaba en una joyería mientras sus padres le ayudaban con el cuidado de su niña. La mujer estaba muy tranquila, ya que sentía que había llegado al lugar adecuado en donde ella y Melissa estarían seguras, ya que Woodside era conocido por ser un apacible lugar en donde reinaba la armonía y el sentido de comunidad. Ese 13 de diciembre se estaba llevando a cabo una fiesta navideña con numerosas personas que vivían en la comunidad. Melissa era una niña muy tímida, así que pasó la mayor parte del tiempo en la fiesta sentada en el regazo de Tammy, su madre. A las 10 de la noche, Tammy y Melissa se preparaban para irse, pero la niña le preguntó a su madre si podía ir a buscar más papas fritas y nunca más se volvió a saber de ella. Tammy regresó a la fiesta para buscar a su hija, pero no pudo localizarla. Descubrió una ventana en el cuarto de servicio abierta y gritó pidiendo ayuda. Esta fue una de las únicas pistas que se encontraron en un primer momento en el caso de Melissa. La desesperada madre llamó a la policía y denunció la desaparición de su hija. El caso de Melissa fue etiquetado de inmediato como un secuestro llevado a cabo por un extraño y se inició una búsqueda inmediata de ella. La policía, ciudadanos voluntarios y 300 militares buscaron a Melissa. Los buscadores distribuyeron más de 35,000 carteles con la foto de Melissa y 10,000 calcomanías para autos en el área de Washington, D.C. Algunos cines de la ciudad, para ayudar a encontrarla, proyectaron un video grabado en casa de Melissa cantando el tema navideño Rodolfo el Reno. Además de los esfuerzos desplegados en la búsqueda de la pequeña, los investigadores también ofrecieron una recompensa de $100,000 con la esperanza de encontrar a la menor. Pero todos los esfuerzos de búsqueda fueron en vanos y no lograron localizar a la niña. Los investigadores descubrieron que habían entre 80 y 200 invitados en la fiesta la noche del secuestro de Melissa. La investigación policial llevó a una persona recientemente contratada en el complejo de apartamentos. Daniel Hughes se convirtió inmediatamente en sospechoso del secuestro. Tenía 23 años en 1989 y se había casado recientemente. Era un trabajador de mantenimiento en el complejo de apartamentos donde vivía Melissa. Hughes había estado trabajando en el complejo durante aproximadamente 2 o 3 semanas antes del secuestro de la niña y vivía a 8 millas de distancia. Varios invitados a la fiesta recordaron cómo Hughes prestó especial atención a la niña e incluso se le vio hablando con ella en un momento dado. Además, el hombre estuvo hablando con algunos invitados sobre las mujeres con las que le gustaría acostarse, como también trató de hacer proposiciones en forma poco caballerosa a algunas mujeres en la fiesta. Y lo más curioso es que se fue de la fiesta exactamente al mismo tiempo que se descubrió que Melissa había desaparecido. El hombre tenía antecedentes penales, pero no por agresión sexual o secuestro. Era conocido por albergar a niñas que se marchaban de sus hogares durante la década de los 80. Este hábito suyo finalmente lo llevó a ser condenado a fines de 1987. Supuestamente le suministró cerveza a un niño de 15 años. Los investigadores emprendieron la búsqueda del sospechoso, pero no pudieron encontrar a Hughes hasta la 1 de la mañana del siguiente día. En el momento de allanar su casa, miraron dentro de su lavadora y descubrieron que la ropa que llevaba puesta
esa noche, que incluía el cinturón de cuero, el portacuchillos y los zapatos, ya había sido lavada. Esto significaba que cualquier rastro de evidencia que pudiera haber estado en su ropa había desaparecido. Durante el interrogatorio, un detective le dijo a Hughes: «Creo que fuiste tú quien sacó a esa niña de esa fiesta». A lo que el sospechoso le respondió: «Demuéstralo». Hubo una respuesta masiva de los medios al caso Brannan. Después de su desaparición, múltiples estaciones de noticias en Washington intentaron adueñarse del caso, y la mayoría de las personas que hablaron sobre el caso en el aire estaban extremadamente conmocionadas por el secuestro de Melissa e indignadas con el principal sospechoso del caso. Ellos sentían que el hombre debería haber estado en la cárcel desde el principio por llevarse a Melissa. Sin embargo, las pruebas no fueron suficientemente evidentes en ese momento. Los investigadores registraron el vehículo de Hughes, que conducía en 1989. El vehículo en cuestión era un sedán Honda Civic rojo o granate. Los investigadores recuperaron fibras del vehículo. Algunas de las fibras eran azules y parecían pertenecer al suéter de Plaza Sésamo que llevaba Melissa la noche de su secuestro. También encontraron pelos de conejo que habían salido de la chaqueta de Tammy. La evidencia del automóvil demostró que Melissa había estado sentada en el asiento del lado del pasajero en algún momento durante la noche del día que desapareció. Los investigadores también encontraron pañuelos manchados de sangre en el vehículo. Las pruebas iniciales mostraban que la sangre podía ser de Melissa, pero después del análisis de laboratorio se determinó que la sangre no pertenecía a la pequeña. La policía manejaba la hipótesis que Hughes secuestró a Melissa, la agredió sexualmente y la mató. Además, creía que murió a las 3 horas de ser secuestrada, ya que la mayoría de las estadísticas sobre abducciones por extraños muestra que las víctimas son asesinadas en ese lapso de tiempo. Los investigadores también interrogaron a su esposa, Carol, quien cooperó completamente con las autoridades sobre lo que sucedió esa noche. Carol pudo ayudar a crear una línea de tiempo, rastreando los movimientos de Hughes durante la noche del secuestro de Melissa. Ella le contó a las autoridades cómo el hombre llegó a casa del trabajo varias horas más tarde de lo habitual. También rastreó el kilometraje de su automóvil y notó que él había conducido más de 50 millas la noche de la desaparición de Melissa. Cuando la policía le preguntó a Hughes por qué tardó tanto en llegar a casa después de la fiesta, él les respondió que había llegado a casa a las 12:30 porque había tomado una ruta más larga a casa y que se detuvo en una tienda de conveniencia Hayes para comprar un paquete de 6 cervezas. Los investigadores trataron de determinar dónde estaba ubicada aquella tienda, ya que Hayes ya no operaba en el estado de Virginia. Los investigadores no creyeron su versión, ya que para empezar, la historia era muy improbable. Las licorerías en Virginia no venden bebidas alcohólicas pasada la medianoche. No había manera de probar su coartada, pero tampoco se le pudo acusar en ese momento de la desaparición de la niña por falta de pruebas. No obstante, en enero de 1990, Hughes fue arrestado por violación de libertad condicional debido a una condena previa por robo de automóvil. En el momento de la presunta muerte de Melissa, las leyes de Virginia no requerían un cuerpo para condenar a alguien por asesinato. Sin embargo, se requirió que se revelara una ubicación comprobada del asesinato que los investigadores no tenían. Por lo tanto, Hughes no podía ser acusado de asesinato. Más tarde, el hombre fue acusado de secuestro con la intención de atacar sexualmente en relación con la desaparición de Melissa. Los detectives pudieron probar con base en la evidencia que Hughes había secuestrado a Melissa con la intención de abusar de ella. Él fue declarado culpable de los cargos el 8 de marzo de 1991 y condenado a 50 años de prisión.
Si bien los investigadores consideraron que esto fue un gran éxito en el caso, más tarde surgirían más problemas en dicho caso. En junio de 1991, el proceso de sentencia se retrasó en el caso de secuestro. Una jueza del condado de Fairfax retrasó su fallo de sentencia final en el caso después de que se presentara un reclamo sobre la desaparición de Melissa. Un abogado de Washington, Hilton Cobb, afirmó que vio a Melissa con vida después de su presunto secuestro y asesinato. Hilton tenía 53 años en el momento y era abogado del Departamento de Asuntos de Veteranos cuando Melissa desapareció. Afirmó que el 4 de diciembre de 1989, aproximadamente a las 4:20 de la tarde, vio a Melissa en un tren en el centro de Washington. Dijo que una pareja escondía a Melissa dentro de un gran abrigo a bordo de un tren. Cobb dijo que contactó a las autoridades el 5 de diciembre por el presunto avistamiento, pero que parecían escépticos de su afirmación y se mostró reacio a involucrarse más en el caso. Cabe señalar, sin embargo, que Cobb no pudo describir a la niña de manera favorable. En 1993, la condena de Hughes fue anulada por falta de pruebas. Había poco o ninguna evidencia para demostrar que Hughes secuestró a Melissa con la intención de violentarla sexualmente. Sin embargo, fue juzgado de nuevo y condenado por el cargo de secuestro. Esto podría haber conllevado una sentencia más corta de 10 años y el hombre podía haber sido puesto en libertad condicional de inmediato. Pero esto no ocurrió y se mantuvo la condena de 50 años con posibilidad a libertad condicional al cumplir 30 años de condena efectiva. Hughes no fue la única persona acusado en el caso Brannan. En algún momento después de la desaparición de Melissa, 2 personas llamaron a Tammy alegando que tenían a la niña bajo su custodia y exigieron $75,000 por su regreso seguro. Un agente del FBI que se hizo pasar por la madre de la niña entregó el dinero a un mensajero a quien finalmente siguieron hasta su apartamento. El apartamento lo compartían Emmett Muriel, de 20 años, y Anthony Girard, de 24 años. Ambos fueron acusados de extorsión en 1991. Emmett fue sentenciado a 4 años de prisión por su papel en el crimen y Anthony, quien ideó todo el plan, fue sentenciado a 7 años de prisión. No se consideró sospechosos en el caso y se concluyó que solo eran oportunistas que no tuvieron nada que ver con la desaparición de la niña. Hughes cumplió casi 30 años de su sentencia original de 50 años en el caso de Melissa. Finalmente, el 2 de agosto de 2019, fue liberado de prisión y actualmente vive en un lugar no revelado y debe figurar en los registros como delincuente sexual. Mantiene su inocencia en el caso y afirma que de ninguna manera fue responsable del secuestro de Melissa. Tammy, la mamá de la niña, quedó profundamente afectada por la pérdida de su pequeña hija. En los años que siguieron, Tammy volvió a la universidad y completó un MBA. También se casó con un hombre viudo, Leon Graybill, que tenía 4 hijos en ese momento. Tammy les dijo a los medios que si bien usa el apellido de su esposo, ella continúa usando su apellido Brannan en la guía telefónica en caso de que Melissa esté viva y trate de buscarla. La policía tiene la esperanza de localizar a Melissa y ha seguido buscándola a lo largo de los años desde 1989. Su caso se considera un homicidio sin resolver, ya que nunca se ha encontrado su cuerpo. Si esta historia te pareció interesante, por favor suscríbete y regálame un like.